Mi vida con la ola de Octavio Paz. Integrantes: Aguirre Pérez Daniela, Espinosa Pérez Daniel, Estrada Sánchez Jesús Gustavo, González Navarro Noel y Hernández Caballero Amada Celeste. Mi vida con la ola, de Octavio Paz, publicado por primera vez en 1949, narra la historia de un vacacionista que al salir de la playa se da cuenta de que una ola lo acompaña, y por más intentos que hace para persuadirla de que se quede en su entorno natural, ella se niega rotundamente a dejarlo. Durante toda la secuencia del cuento puede identificarse a la ola con una mujer, o que hasta cierto punto representa rasgos femeninos, es decir, parece una alegoría o un simbolismo de una mujer, como si se estuviera hablando de un caso real. Esta ola tiene facetas, como suelen tener las mujeres. En momentos es caprichosa, en otros muestra amor. Ubicado dentro de lo fantástico, lo surrealista, lo irónico, esta pieza ante todo puede considerarse como poesía en prosa, no solo por la construcción de las imágenes a través del lenguaje retórico, sino por el eje mismo de la historia, en la que Octavio Paz desarrolla una metáfora alrededor de la mujer, del estado de enamoramiento, del momento erótico y de las crisis entre la pareja que pareciera invencible, que acaba desmoronando paredes y emociones. División por secuencias. A partir de la división por secuencias, nos enfocaremos en las 31 funciones de Prout, en donde se rige una estructura del cuento popular. En la exposición de la situación inicial, nos describe a la ola como esbelta y ligera. Después viene el alejamiento, en donde el vacacionista fue arrestado y alejado durante un año tras cometer una infracción. Ahora, en el interrogatorio, nos cuenta cómo fue cuestionado por todos los pasajeros, desde los conductores hasta llegar a la policía. Empieza el desarrollo en la parte de la información, pues ahí el vacacionista regresa y se encuentra con la ola, y vuelve a saber de ella. Llega el engaño, en donde la ola derramaba felicidad, pero la complicidad no pudo con ella y engañaba a la víctima, empezando a ser negra y amarga. La fechoría de este cuento es cuando la ola llega al punto de ahogar a la víctima al borde de morir, para después manipularlo, humillarlo y besarlo para confundirlo. La mediación en este cuento es cuando el héroe, que es la víctima, recae en la fechoría y llega al principio de la acción contraria, en donde acepta y decide actuar para acabar con todo. Llegó el día en el que el vacacionista se cansó y salió a la calle. La ola por tanto frío se congeló. Y sí, llegó a la partida, en donde él decide venderla a un cantinero. Y hay una victoria. La ola congelada fue picada en pequeños trozos. El relato está presente en todos los tiempos y podemos encontrar en ellas varias nociones gramaticales. Roland Barthes entiende al relato como una gran oración y todos los elementos que lo constituyen tienen un papel activo, por ende es funcional. Al ser funcional, existen funciones de la sintaxis en el relato y encontramos niveles complementarios. Los niveles complementarios de acciones son aquellos en las que se describen los personajes por el hecho de dar sentido a las acciones que narra. Son los personajes o entes propiamente dichos. En el relato Mi vida con la ola encontramos a los personajes que es el narrador y la ola propiamente dicha. Los niveles complementarios de la narración es la cuestión entre el narrador y el narratario. Por poner un ejemplo, nuevamente retomando este cuento, tenemos a Octavio Paz convirtiéndose en el narrador, que a su vez es el protagonista de la historia, que cuenta esta historia y por ende nos está comunicando por medio de un código en común, que es un código lingüístico, poético, entre otros. Por consecuencia, se entiende este complemento como un proceso comunicativo. Cabe señalar que no puede haber un discurso sin un narrador. En pocas palabras, es el código por el cual se desenvuelve el relato. Las funciones están divididas en funciones distribucionales e integrativas. Las funciones distribucionales establecen relaciones con funciones del mismo nivel. Encontramos dentro una función distribucional, los cuales son los núcleos y las catálisis. Los núcleos conforman la estructura básica del relato y son partes imprescindibles del relato.
Por poner otro ejemplo, podríamos decir que el núcleo central del cuento Mi vida con la ola es el narrador, el cual conoce a la ola y ésta se la tiene que llevar en tren, pero por diversas causas no puede y espera un año en la cárcel. Regresa a casa, se encuentra la ola, la describe durante el verano, primavera, otoño, hasta que llega el invierno, donde la ola se comporta agresiva y muere la ola. La catálisis son las instancias descriptivas y operan solo en relación a los núcleos, demoran la acción y generan suspenso. En pocas palabras, es la descripción y el complemento del argumento principal. Las catálisis en el relato encontramos que puede ser cómo conoce a la ola, los problemas que tiene en el tren con diversos pasajeros por tener presuntamente veneno, la sentencia que le dan, los días que pasa ahí, todo lo que pasa dentro de la cárcel, cuando fuera de la sentencia, la descripción que da sobre cómo es la ola durante las primeras 3 etapas del año, después de eso cómo se comporta la ola, después de eso encontramos la muerte de la ola y en la muerte podríamos añadir cómo murió la ola, que en este caso fue congelada y servida en un vaso. Las catálisis requieren necesariamente de un núcleo y los núcleos no necesitan una catálisis. Las funciones integrativas se trasladan de un nivel a otro para caracterizar actantes y atmósferas en el relato. Barthes les denomina indicios. Tenemos 2 tipos de indicios: los indicios propiamente dichos, los cuales encierran un significado implícito y el receptor debe descifrarlo. Propiamente dichos encontramos en el relato de Mi vida con la ola, sobre cómo es la descripción, sobre todo sobre la ola, cómo se comporta, y por medio de un lenguaje poético descubrimos que las primeras 3 etapas del año se comporta de una manera buena por la descripción que da Octavio Paz. Sin embargo, cuando llega al invierno se empieza a comportar turbia, un poco pesada, etcétera. Los informantes y informaciones son datos explícitos y puros y sirven para ubicar en el tiempo y espacio el relato. Podemos ubicar, por ejemplo, el tren, el juzgado, la casa, la cantina donde muere finalmente la ola. Los indicios e informantes pueden combinarse más o menos libremente entre sí. Acercándonos a la visión de Claude Bremond, todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción. En esta postura, determinaremos secuencias en la acción de manera elemental y compleja, y para ello debemos definir que la acción es un hecho concreto y la función aquella que se cumple en relación con las acciones. Por ejemplo, dentro del relato de Octavio Paz, una acción es la de la ola en tomar el brazo del personaje principal y su función, viajar y pasar tiempo con él. Dentro de la historia no hay una sola acción, por tanto, a este grupo de acciones con función específica reciben el nombre de secuencia elemental. Aquí estarán implícitos la conducta, el acto y el resultado alcanzado. Por ejemplo, el comportamiento de la ola de insistencia para seguir al protagonista, después la acción de aferrarse a él y en consiguiente llegar a la casa del protagonista como resultado. En el caso de la unión de secuencias elementales, Bremond las llamará secuencias complejas, y en esta habrá hechos a retribuir, un proceso de retribución y el hecho retribuido. Se tomará en cuenta los daños infligidos y también la fechoría a cometer. Dentro del relato se reflejarán en lo que acontece con la ola y el protagonista viviendo juntos. Como hecho a retribuir, el comportamiento de la ola en días nublados. Como proceso de retribución, el desastre que causaba en la casa. Y como hecho retribuido, los barcos y caracolas que el personaje colocaba en la casa para hacerla sentir bien. En la historia tendremos un proceso de mejoramiento, pero también de degradación. En el de mejoramiento podremos observar el cumplimiento de la tarea, en este caso el de la ola de viajar con el protagonista. La intervención del aliado, donde el personaje principal ayuda a la ola a viajar con él. Eliminación del adversario, siendo estos los acompañantes del tren, que serían los que querrían beber de la máquina donde el protagonista llevaba a la ola, donde él es llevado a la cárcel. La agresión, siendo la acusación de haber envenenado el agua
pero ser liberado por no haber daños. Y la retribución es pues la aparición de la ola en su casa, su frescura y compañía. Pero existe un proceso de degradación. Poco después de que ellos comienzan a vivir juntos, donde tendremos la falta, que es cuando la ola comienza a extrañar el mar y se siente fuera de lugar. La obligación del protagonista de hacerla sentir en casa, el sacrificio donde la deja pasar tiempo con peces para no sentirse sola, y él entonces comienza a sentir celos. La agresión cuando el protagonista explota y se abalanza contra los peces, donde la ola se ríe de él. Y finalmente, el castigo, cuando él comienza a frecuentar a viejas personas, a alejarse de la ola, para finalmente con la llegada del invierno, ésta se congelara y él dejaría que la convirtieran en hielo para botella. El análisis narrativo es una forma de investigación cualitativa, en la que el investigador se centra en un tema y analiza los datos recogidos a partir de estudios de casos, encuestas, observaciones u otros métodos similares. Los investigadores escriben sus conclusiones, luego las revisan y analizan. Para llevar a cabo un análisis narrativo, los investigadores deben comprender los antecedentes, el entorno y el contexto social y cultural de los sujetos de la investigación. Esto permite a los investigadores hacerse una mejor idea de lo que los sujetos quieren decir en su narración. Esto es especialmente cierto en las investigaciones ricas en contexto, en las que hay muchas capas ocultas de significado que solo pueden descubrirse mediante un conocimiento profundo de la cultura o el entorno. En el caso de Mi vida con la ola de Octavio Paz, hay que conocer su propósito de la misma y comprender bien la lectura antes de dar una crítica hacia la misma. Sus metáforas, sus increíbles frases y sobre todo la creatividad metafórica de caracterizar a una mujer con una ola es algo que conlleva a una realidad alterna que bien podría ser considerada arte. En fin, estamos hablando de Octavio Paz, uno de los escritores más importantes de toda la historia y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990 y por supuesto un orgullo mexicano. Gracias.